Muchas gracias, María. Nos has ilustrado muchísimo con esa experiencia que nos has compartido en tantos sitios, tantos lugares, tantas personas que de alguna manera expresan mucho de todo lo que pretendemos en estas jornadas. Tenemos ahora a Rubén García de Brafa, Fundación Brafa. Está aquí Rubén. Bienvenido, muchísimas gracias por venir. Y ellos trabajan aquí en Barcelona, así que si quieres subir aquí o a la mesa donde más cómodo te encuentres. Buenas, antes de nada hemos tenido unos problemas, os había preparado una presentación, pero bueno, vamos a improvisar un poco. Os comento, me presento primero, me llamo Rubén García, tengo 43 años, de los cuales 25 he tenido la suerte y tengo de trabajar vinculado a la educación deportiva en la Fundación Brafa, en la cual tenemos la misión de educar a través del deporte, buscando la excelencia en nuestros alumnos, creando personas para el futuro. Ahí va todo, ¿sabes? Es bastante difícil, pero bueno. Os comento, yo estudié el ciclo formativo de grado superior en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat, después me decanté por la fisioterapia y he realizado varios estudios y cursos de inteligencia emocional y de psicología infantil. Hace cosa de 5 años se me dio la oportunidad de unirme a un nuevo proyecto que teníamos en la Fundación, que era cómo podíamos impactar en los parados de larga duración a través del deporte, del cual nosotros somos especialistas. Claro, si echamos hacia atrás, hace 5 años, 2020, COVID, mal asunto. Bueno, pues nos empiezan a llegar participantes y en vez de llegar parados de larga duración, empiezan a llegar chicos y jóvenes en riesgo de exclusión social. Es decir, todo lo que habíamos montado y preparado para parados de larga duración tenemos que adaptarlo a estos nuevos participantes. Nosotros utilizamos el fútbol como gancho, porque bueno, realmente la gente viene a jugar a fútbol, pero lo que intentamos es, ya que están, aprovechar todos los valores y todo lo que aporta la práctica deportiva para intentar ayudarles más emocionalmente. Pensar que es gente que está en riesgo de exclusión social y que tiene problemas muy gordos. ¿Vale? Y entonces, sin más explicaciones, os voy a explicar y os voy a presentar a los verdaderos protagonistas y entenderéis el por qué el deporte grupal es tan importante en la integración. ¿Vale? Nosotros creemos que el ejercicio... Sí, espera un momento. Nosotros creemos que no solo está el beneficio físico, sino que hay un beneficio emocional, ya que el deporte junta territorios, personas y tiene la capacidad de crear grupos. Ellos nos llaman familia y se llaman familia, ¿vale? Entonces os voy a poner un vídeo donde más o menos empezaréis a entender el trabajo que realizamos con estos jóvenes. Les persones migrades sense papers són un dels col·lectius vulnerables amb més risc d'exclusió social. No tenen permís de residència ni de treball. Queden al marge del sistema. Són invisibles. No poden trobar feina al mercat laboral. Tenen dificultats per accedir a la formació i acreditar-la oficialment. Són invisibles. No poden tenir casa ni estar de lloguer. Estan exposats a pràctiques abusives i d'explotació social i laboral. I són invisibles perquè no els mirem. Tots tenen una dignitat, un passat i un futur per construir. Estan al nostre costat. Mirem-los, ajudem-los. Entre tots ho podem fer. S'ho mereixen i ho necessiten. Cal que fem un pas endavant. Os explico, este es nuestro proyecto. Empezamos con 5 jóvenes. A día de hoy hemos tenido que partir en 2 grupos, hacemos mañana y tarde, y tenemos una participación de 30 por la mañana. 30 participantes por la mañana y 30 por la tarde. Ahora hemos puesto un nuevo foco en conseguir que, aparte de que no sean invisibles, puedan acceder al mercado laboral, digamos, que puedan tener sus papeles, que puedan trabajar y que puedan sumar. Es gente con muchas ganas, con mucha ilusión y sobre todo con una mochila detrás muy importante. Os pongo algún ejemplo para situaros un poquito. Chicos que han venido en patera,
que su familia ha puesto todo el dinero para que puedan venir aquí, pero no gratuitamente, sino para que luego ellos puedan trabajar y aportar dinero a su país. Imaginar que llego a un país donde, esto explicado por ellos, donde voy por la calle y la gente cruza de calle, me siento en un vagón de metro y la gente se levanta. Claro, esto, a través del deporte, lo que estamos notando es un cambio radical. Os pongo el ejemplo de nuestro estandarte, que también se llama Rubén, un chico que vive en la calle, un chico que venía con unos problemas brutales y ahora mismo es como el capitán del grupo, es el capitán del barco, y lo único que hemos hecho es tratarlo por igual, escucharle y darle cariño. O sea, al final es lo único que hemos hecho con él. Nosotros, aparte de esta actividad, también tenemos unas ligas privadas nocturnas, y el siguiente paso que dimos es, bueno, vamos a meter un equipo de estos chicos para que se integren más todavía y jueguen con gente diferente, con árbitros, con normas, en un medio donde no estamos nosotros para controlar un poco todo lo que pueda pasar de incidentes. Si algunos habéis hecho deporte, sabéis que el deporte hay muchas cosas buenas, pero también saca a veces lo peor de la gente. Entonces, bueno, hay que aprender, es un aprendizaje constante. Pues este equipo, me felicitan todos los equipos que juegan con ellos, y han ganado 2 partidos de 36, no por el juego, sino por cómo son ellos, que para nosotros es lo realmente importante en este sentido. Os voy a poner otro vídeo más para que sigáis un poco conociendo a los protagonistas. Este es Rubén. Espera, está en catalán. Mi nombre es Dani Rodríguez. Está en catalán. Si alguien no ha entendido nada, cuando acabe yo os lo explico un poquito, perdonad. Me llamo Rubén. Mi nombre es Dani Rodríguez. Mi nombre es Andrés, tengo 30 años. My name is Ismail Amoro. I've been here since 2019. Me echaron de un centro en plena pandemia, de donde recogen a la gente. En mi situación actual no es de las más sencillas, pero me las voy apañando. Duermo aquí en una furgoneta que la conseguí gracias al apoyo aquí que me están dando. I used to go for work, but now I'm not working, so because of papers, I've been negated. Conocí SPES porque mi hijo va aquí al Brafa, y por eso me enteré por el grupo de padres, así que por eso vine. I just wake up and say I want to do some training, so I was just moving around. I saw some people entering and I asked of what they are doing here, and they told me about Brafa, and since then I've been coming here. Desactivar un poquito del mundo y disfrutar un poquito del fútbol, que es lo que más me gusta. Volver otra vez a jugar al fútbol con personas así de tu edad, de tu generación, pues me aporta, la verdad, alegría. Vine a jugar, aunque no sé jugar fútbol, yo soy más de béisbol, pero los chicos son muy buena onda y me han enseñado y me tienen paciencia. Hablamos después un poquito, hacemos un poquito de charla, de tertulias. También hay planificaciones de cursos para hacer currículum vitae. Luego también tenemos el grupo de WhatsApp donde nos pasa información, ayuda para encontrar trabajo. After we finish playing football, they give me classes of español, and I appreciate it a lot. Conocer gente que te das cuenta que está en peores situaciones que uno a veces. Y uno se queja y la verdad no es tan malo lo que le pasa a uno como a otras personas. No todo el mundo sabe aceptar el tipo de vida que tengas. Entonces aquí es como una especie de ayuda para la integración, desconectas de los problemas, y ellos, si te pueden echar un cable, pues te lo van a echar siempre. Es como una familia porque algunos se van y los echamos de menos, otros vienen, otros nuevos. We are not even like friends or something, we are now a family. Si pones el PDF, el mail que te he enviado, sí. Mira, os explico. Nosotros lo que hacemos es, el fútbol es lo que los trae, ¿vale? Pero ya que están allí, pues decimos, bueno, vamos a aprovechar, aparte de lo que pueden aprender en el fútbol, o en el fútbol o en cualquier deporte grupal. Pues uno se cae, pues el otro va y le da la mano. Ya tenemos un aprendizaje, uno hace una entrada, el otro le pide perdón. O sea, todo esto, al final, claro, es gente que tiene, por lástima, tiene muchas dificultades
y parece que siempre nos quedamos cortos haciendo, pero con el tiempo lo que estamos viendo es que mentalmente y emocionalmente están cambiando y es el primer paso para cambiar su vida. Entonces nosotros lo que hacemos es un plan de competencias, ¿vale? Hemos adaptado unas competencias y después de la práctica deportiva en el mismo campo trabajamos una competencia con un juego, algo que les haga pensar la barrera también del idioma. Y entonces trabajamos un juego o una actividad que les haga pasar un ratito, nada, 15 minutos, pero que aparte de los valores y lo que ofrece el fútbol, pues ofrecemos las competencias. Las competencias, ahí va, a ver si veo. Bueno, aquí explica un poquito pues, lo que es para nosotros una competencia, que son, al final lo que queremos es también aplicar algo que luego pueda ser demostrable que él lo ha aprendido o que lo está aplicando. ¿Vale? Esta sería, os voy a poner solo un ejemplo, Esto sería el trabajo en equipo. Esto es las fichas que nosotros damos a los voluntarios. Pensar que este programa lo llevamos con 2 trabajadores y 15 voluntarios, ¿vale? Entonces, es un poquito la ficha que le damos a ellos. Tenemos comportamientos asociados en el deporte y comportamientos asociados en la actividad. Durante la actividad y el deporte intentamos aplicarlos. Cada competencia tiene su ficha, ¿vale? Os pongo solo un ejemplo para... Mira, si quieres pasar la siguiente, ¿ves? Tenemos trabajo en equipo, adaptabilidad, iniciativa, orientación al logro, autocontrol, integridad, optimismo... Y yo creo que ya está, ¿no? Sí. Y son las que trabajamos, ¿vale? Os animo a que en un futuro vosotros seréis profesores y sobre todo también educadores. Tenéis un gran reto, pero yo creo que os formarán bien y pensar que aparte de profesores seréis el ejemplo que muchos de los niños, niñas a los que deis clase quieran seguir, ¿vale? Pues nada, con esto doy por finalizada y espero que os haya quedado algo de lo que he querido explicar, ¿vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rubén. Pues fijaos qué cerquita tenemos a Brafa. Y también contamos con Nacho Taló, que es el director de la Fundación Brafa, precisamente, que también nos ha querido acompañar hoy y que pues quería también aprovechar que está para decir. Vale, no, agradecer que me hayáis invitado. Y también pienso que estas sesiones ayudan a reflexionar, a pensar y nosotros en Brafa buscamos entrenadores y nos cuesta mucho encontrar entrenadores del perfil que queremos, porque vemos que hay gente muy cualificada, pero que la vertiente educativa no la tiene. Hay un entrenador americano, John Wooden, que fue el que más títulos ganó en la Liga Universitaria de Baloncesto, 10 títulos, que decía: un buen entrenador cambia partidos, un gran entrenador cambia vidas. Antes cuando hablaba, no sé si era Judith o Sandra, me he quedado con la idea de ser entrenador pero ser educador, tratar bien a las personas, formar campeones, pero formar campeones para la vida. Y pienso que todos vosotros que estáis aquí tenéis el perfil de educador y que tenéis algo muy grande, o tendréis en vuestras manos, aprovecharlo, porque realmente podéis hacer felices a muchísima gente. Bueno, pues gracias. Muchísimas gracias, Nacho. Pues tenemos también una persona que seguramente si habéis ido por biblioteca conocéis, que es Almudena García Mateu, a la que vamos a invitar a que pueda venir, y ella, que ha sido también deportista, pues nos va a explicar un poco pues su experiencia y estamos muy agradecidos de que vengas. ¿Te ayudo? Sí. ¿Sí? Vale, por aquí. Lo va a hacer fenomenal. Con micro y todo. Esto. Vale, ahora sí, ¿no? ¿Se me oye? Bueno, para los que no me conozcáis, soy Almudena, trabajo aquí en la biblioteca en turno de tarde, ¿vale? Y como habéis visto, soy discapacitada desde que nací así, y he sido deportista de natación toda mi vida.
Perdón. Y quería contaros un poco cómo se vive el deporte desde dentro, porque además soy valenciana de origen, no soy de Barcelona y vine aquí a trabajar un poco a la desesperada. Yo empecé nadando un poco por temas de espalda, por mejorar mi condición física, porque me lo recomendaba el médico. Pero llegó un momento que dije, yo necesito más. O sea, yo no puedo nadar solamente 45 minutos al día, irme a mi casa y seguir estudiando como cualquiera. Hasta que al final, en mi ciudad, en Castellón de la Plana, se estaba creando un club de natación adaptado y, bueno, me propusieron participar o por lo menos probar la experiencia. Yo al principio pensaba, la ingenua de mí decía, bueno, ¿qué narices hago yo en un club de natación así, no? Yo en mi vida he competido en nada, no conocía tampoco el deporte paralímpico ni nada, pero bueno, dije, bueno, puestos a asumir retos, pa'lante, como yo digo. Y bueno, de la noche a la mañana me vi compitiendo en meetings internacionales provinciales de mi ciudad, en campeonatos autonómicos e incluso llegué a clasificarme a nivel nacional para los campeonatos de España de natación adaptada. He ganado algún premio que otro, no es gran cosa, y además participé en varias travesías a nado que se hacen en mi ciudad, en Castellón, y en el puerto de Valencia en este caso. Llegué a conocer al nadador David Meca, que no sé si os sonará o lo conocéis. Él participaba a modo patrocinio y nos ayudaba, bueno, a la cantidad de discapacitados físicos que estábamos por allí, ¿no? Y sí que me gustaría dar mi visión sobre el deporte adaptado y lo que supone para cualquiera. Es verdad que tiene muchos beneficios porque nos facilita la sociabilización, nos ayuda a no ver tanto los problemas que todos tenemos, mejora la relación social de unos con otros, te hace sentirte pues, importante en un momento dado porque, bueno, te llaman para participar en algún sitio, te invitan a no sé qué y dices, bueno, soy alguien, ¿no? No me tienen ahí como apartado, como se suele pasar con la gente con discapacidad. Además, a nivel físico es evidente las mejorías que tiene practicar deporte, así tengo yo la espalda que no me cabe nada de ropa, todo se diga, pero la verdad es que a día de hoy no lo practico porque por temas de estudios lo tuve que dejar, pero haceros a la idea de que yo entrenaba 4 horas a la semana y luego me iba de campeonatos fuera de viernes a domingo. Entonces es verdad que requiere mucho sacrificio, pero tiene muchísimos beneficios que a día de hoy a cualquiera recomiendo, sea discapacitado o no. Por otro lado, me gustaría también comentar que conocí a Teresa Perales, nadé con ella y prácticamente casi todos los que forman el equipo paralímpico de natación hoy fueron mis compañeros cuando yo empecé. Yo tenía 14 años, creo recordar, y acabé con 20 porque tuve un susto un día en la piscina y al final decidí dejarlo porque era incompatible con mi vida personal, ¿no? Yo era una estudiante como vosotros, que iba a mis clases, salía con mis amigos, tenía mi pareja y es verdad que requieren de mucho sacrificio, pero hay algo ahí, no sé el qué, que al final te acaba enganchando y la gente lo seguimos practicando y no, es lo que decía Mario, ¿no? Que hay cosas que te enganchan y no puedes parar y es una tras otra y no sé, la verdad que es muy gratificante, pero también es verdad que tiene sus cosas negativas. Yo desde mi punto de vista soy una chica normal y corriente, no tengo ninguna característica que me determine, pero sí que es verdad que tiene un punto negativo en el sentido de que la gente con discapacidad, especialmente la física, no hablo de la intelectual porque no la conozco, suele, digamos, carecer o tener una falta de autoestima importante. Entonces, el conocer gente como tú, que practica el mismo deporte que tú, con el que pasas tantas horas, o en el que pasas tantas horas, a veces genera un cierto apego incómodo.
Incómodo en el sentido de que crea relaciones a veces demasiado forzadas y es incómodo saber parar o poner límites a eso. Y quizás el deporte o el tener que practicar cosas facilita que veas una vida normal y que no exageres tanto las cosas como psicológicamente se puede pensar. Entonces, bueno, aparte de mi experiencia nadando, que me arrepiento de haberla dejado, sí que es verdad, también tuve la oportunidad de participar como voluntaria en unas jornadas que se hacían en Castellón, que era Special Olympics. Y bueno, fui voluntaria de piscina, porque al ser nadadora me tiraba mucho a la piscina. Y estuve con discapacitados intelectuales, pues ayudándoles a prepararse para las diferentes carreras, la ropa, la equipación y tal. Y sí que es verdad que como discapacitada física que soy, los intelectuales se ven de otra manera. Pero quiero decir que en definitiva que somos gente normal y corriente, que el deporte tiene muchos valores buenos. No sé cómo expresarme porque estoy un poco nerviosa y hablando así un poco a lo bruto, pero os invito a que os forméis en esto, que nos ayudéis a todos, incluida a mí, claro, a crear una comunidad, a que se nos vea como una persona normal, por favor. O sea, no porque tengamos esa discapacidad se nos tiene que apartar o se nos tiene que ver distinto, ¿vale? Porque yo no soy de aquí, he tenido que luchar por estudiar, por trabajar, por todo. Entonces, porque me vean como una persona más. Entonces, el deporte es la vía de escape, sí, pero luego con el tiempo te das cuenta de que es la forma adecuada para poder encauzarte en una vida normal. Entonces, no sé, os doy las gracias por estas jornadas. En cuanto las vi, sentí la necesidad de apuntarme. Esto de dar mi opinión ha sido una cosa improvisada, o sea, yo venía para escucharla, simplemente me acaban de invitar. Entonces, bueno, sí que es verdad que el deporte ayuda mucho, mucho. Y psicológicamente te hace verte como una más, tengas discapacidad o no. Y es verdad que siempre hay gente que está mucho peor que tú, siempre. Yo he tenido compañeros de natación sin brazos y sin piernas. Y yo puedo andar como cualquiera, yo puedo nadar, lo que sea. Y yo pensaba dentro de mí, yo cuando entraba a la piscina decía, pero esta persona ¿cómo va a nadar? O sea, si yo muevo mis piernas y las muevo poco para nadar, o sea, ¿cómo lo va a hacer? Pues la señora, o la chica joven en aquel entonces, había ganado trofeos, medallas, y yo decía, pero ¿de dónde saca esta mujer la fuerza y la voluntad? O sea, ¿qué hace con su vida para hacer esto? Pues ella para adelante. Luego he tenido compañeros sin brazos y sin piernas, o ciegos, que dices, Dios mío. Claro, yo al principio no entendí dónde estaba metida hasta que te metes dentro. Y dices, ¿qué pasa aquí? O sea, me creía yo poca cosa o pobre, o me hacen creer en mi sociedad, en mi ciudad, en mi círculo, que no valgo nada, y luego llegas a un sitio y te das cuenta de que eres una más. O sea, te cambia mucho, te abre la cabeza muchísimo el deporte, muchísimo, muchísimo, la verdad que sí. Y bueno, me arrepiento de haberlo dejado, tuve un susto en la piscina, una imprudencia que cometí y decidí dejarlo porque no podía compatibilizarlo con los estudios, pero a día de hoy, y conociendo a María desde que estoy trabajando aquí en la universidad, hace 1 año y medio que trabajo aquí solamente, me pica un poco la curiosidad por volver y no lo descarto. Así que si tenéis alguna pregunta, alguna cosa, yo os ayudo siempre en lo que necesitéis, os puedo dar mi visión, pero ya os digo que merece la pena el practicar deporte y el invitar a la gente a que lo haga. O sea, y no solo tiene beneficios para la persona física, o sea, para la discapacidad física, o sea, para la persona, sino para la familia. Es una actividad integradora para todos, te permite abrir la cabeza, conocer otras perspectivas, otras maneras de pensar, otras maneras de hacer, no sé, es impactante cuanto menos, ¿no? Y la verdad que agradezco mucho el haber practicado deporte, sí que sí. Gracias, Miguel Ángel. ¿Qué hora es?
12 menos, no. Tenemos unos minutos. Menos 5. Para las 12, vale. Tenemos ahora que nos está preparando muy gentilmente la universidad un pequeño desayuno que vamos a tomar en el claustro. Pero antes, tenemos aún, lo están preparando, que tenemos unos minutos todavía. Vamos a ver un vídeo que en este caso nos ha mandado desde la UIC, que colabora con nosotros su departamento de educación a través de tanto su decano Enric Vidal como también Joan Amores, que participa dentro de nuestro equipo Virtus, y nos contaba que hay una experiencia magnífica que teníamos que dar a conocer hoy, que es la Prison League. Es una liga que han organizado con personas que están Buenos días a todos. internas en centros penitenciarios en Cataluña. Y es muy interesante lo que nos querían contar. También por cuestiones académicas no podían venir físicamente, pero nos transmiten este vídeo. Buenos días a todos. Mi nombre es Joan Amores. Soy el coordinador de la mención de Educación Física en la Universitat Internacional de Cataluña. Y antes que nada, pediros disculpas porque no me ha sido posible acompañaros en este segundo congreso de Virtus Metáfora Deportiva. Más allá de estas disculpas, quería aprovechar para presentaros una experiencia que, aunque no está directamente vinculada con la Universitat Internacional de Cataluña, a través de un contacto directo que me acompaña hoy, que se llama Isaac. Isaac es integrador social y lleva a cabo un seguido de experiencias en contextos de alta complejidad que encajan bastante, o mucho, diría yo, en el desarrollo y las competencias de este congreso. Quería presentaros a Isaac porque Isaac, entre otros muchos proyectos, desarrolla en concreto un proyecto de inclusión deportiva en centros penitenciarios. Este proyecto se llama Prison League y me gustaría que Isaac os pudiera compartir su experiencia en este ámbito. Isaac, muchas gracias por contar contigo hoy y nada, adelante. Hola, muy buenos días a todo el mundo. Bueno, la experiencia, como comenta Joan, empezó justamente este año. Es una liga de la cual se llama Prison League y hay 5 equipos externos. De entre ellos, de estos 5 equipos, nosotros tenemos un equipo que se llama FIMA, que es otro proyecto con gente también de fútbol e inclusión, por eso es este nombre, fútbol, inclusión, música y acción social. Y empezamos este proyecto en la liga, digamos, de prisiones, en las prisiones de Cataluña. Son concretamente 5 prisiones, que está Brians 2, el Centre Penitenciari de Llobas, 4 Camins, Lledoners y Puig de las Basas. Nosotros quincenalmente, cada sábado por la mañana, cuando nos toca a nuestro equipo en este caso, vamos a un centro penitenciario y hacemos un partido de fútbol sala. Fútbol sala, Isaac, muy bien. Es una liga de fútbol sala entre los diferentes centros penitenciarios y un equipo externo que vosotros quincenalmente vais a visitar a un centro para jugar un partido. Correcto. Siempre son los equipos externos van a la prisión. Hacemos el formato es de ida y vuelta, pero siempre es cuando, por ejemplo, jugamos con 4 Camins, pues nosotros somos, cuando es la ida, pues vamos allí y la vuelta tenemos que ir otra vez de nuevo al centro penitenciario. Muy bien. ¿Y qué tal está siendo esta experiencia? Es decir, ¿qué feedback tenéis de los internos que juegan esta liga y también del equipo, evidentemente que es un equipo convencional, cuando visita estos centros? Voy a la segunda pregunta. La segunda pregunta es el equipo nuestro, cuando entras por primera vez, o muchos de ellos que entran por primera vez, pues bueno, es un poco impactante entrar a un centro penitenciario, toda la seguridad que conlleva y todo esto, pero la experiencia, Joan, totalmente gratificante, porque te sientes muy cómodo, o sea, a la hora de competir estás compitiendo, hay un cierto nivel futbolístico, pero sobre todo lo que nos basamos sobre todo es en la parte de integración, la parte de convivencia con ellos, hay un respeto absoluto y creo que la mirada que tienes una vez sales del centro penitenciario o mientras estás viviendo esa vivencia es otra mirada muy diferente a la que tú tienes antes de qué es una cárcel, qué es una prisión, cómo son los internos que trabajan allí y los propios presos en este caso, que están en esa vivencia. Y esa, por la parte de nuestro equipo, pues muy gratificante, como he comentado antes. Y luego la experiencia también para los internos,
agradece mucho ese acercamiento de que venga gente externa que no están acostumbrados a que entre mucha gente externa, sino que sean familiares o gente cercana, y muy agradecidos de que estemos haciendo pues algo deportivo conjuntamente con ellos. O sea que su mirada también es de agradecimiento y que creemos en ello, ¿no? Que no van a estar toda la vida dentro de esa prisión, sino que hay una forma deportiva, educativa, en ese formato que nosotros tenemos. Isaac, te agradecemos mucho tu testimonio, creo que vuestra labor es encomiable y nos gustaría, bueno, pues seguir avanzando y seguir conociendo más de esta propuesta en futuras ocasiones. Gracias de verdad, Isaac, por acompañarnos y nada, y también os deseamos un feliz congreso. Os mandamos un saludo muy grande y estamos convencidos de que la jornada será un éxito. Cuidaros mucho, hasta la próxima. Adiós. Bueno, pues como veis, también pueden jugar otras personas que no están en prisión y entonces pues es una experiencia de convivencia alucinante. Yo también cuando lo conocí, pues la verdad es que me encantó. Y ya la última experiencia de inclusión y deporte va a venir de la mano de la EUS, que son compañeros vuestros que están estudiando ingeniería en la Escuela de Salesianos de Sarriá y han hecho un pequeño vídeo, ya es muy cortito, de 1 minuto, en el que expresan, hay uno que hay de fútbol, me parece, pues el de fútbol, porque han pensado un proyecto para volcar todo lo que tiene que ver con la ingeniería en temas de educación. Y entonces han pensado que se puede construir en algún colegio un campo de fútbol para personas invidentes. Y le han estado dando vueltas a la cabeza cómo se puede mejorar las instalaciones que hay a día de hoy en los colegios para ayudar a los niños que tienen pues alguna dificultad en la visión, sobre todo. Seguimos adelante, en este caso con una mesa dedicada a colegios. Entonces, bueno, pues la verdad que contamos con Miquel Ferran, que es profesor del Colegio La Farga, y con Pedro Poblet, que es atleta y también tiene mucha experiencia en el trabajo en el ocio y tiempo libre con niños, en el ámbito también escolar y extraescolar. Y creo que nos pueden aportar un diálogo muy importante sobre el tema de cómo podemos desde el colegio transmitir esas virtudes que queremos a nuestros estudiantes. Así que en principio ellos empezarán abriendo el debate, va a ser una mesa de diálogo en la que ellos van a poner sobre la mesa su propia experiencia y después nuestros estudiantes que también van a compartir sus propias experiencias, pues tomarán la palabra como queráis, en el orden que queráis. Al final todo el mundo tendrá que hablar en esta mesa. Y también pues otras personas que estáis aquí podéis tomar la palabra. Yo tengo una lista por ahí de personas que querían intervenir y que tenían experiencia también deportiva. Podría ser un momento adecuado para también exponerlo. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias por vuestra presencia y adelante.
Como bien ha dicho Miguel Ángel, yo soy Miquel, yo estudié psicología aquí en la Abat Oliva y nunca me habría imaginado en la misma sala donde hacía los exámenes estar aquí arriba hablando, pero bueno, nunca se sabe. Y también luego estudié magisterio para combinar un poco las dos disciplinas y esta es un poco la idea que tengo. Llevo un año siendo profesor y me gustaría combinar pues el hecho de ser profesor con también trabajar en atención a la diversidad y etcétera. En el tema que nos ocupa hoy, pienso que es muy importante y le voy a dejar a Pedro luego explicar él como atleta más los beneficios concretos del practicar deporte, pero sí que pienso que es muy importante tocar este tema en relación a la docencia actualmente, porque vosotros vais a ser maestros, ya lo veréis, de unos alumnos muy diferentes, por ejemplo, a cómo eran los alumnos hace 20 años o incluso hace 10 años. Porque actualmente pues estamos en una sociedad, que lo vais a ver, del estímulo rápido, de necesito todo al momento y de que el tema de la gratificación a largo plazo es algo que ya no se lleva, o sea, ya no se lleva. Esto, ¿qué podemos hacer ante esto? ¿Cómo puede el deporte, que es el tema que nos ocupa hoy, paliar esta situación, ¿no? O sea, al final nosotros tenemos niños que, por cómo es actualmente la sociedad, enganchados en muchos casos a las pantallas, porque yo en clase lo noto, o sea, al final, por ejemplo, las veces que me ha tocado dar inglés, si no les pongo en la pantalla el recurso o lo que sea, a la que me pongo yo a explicar, que a mí me encanta pues empezar a explicarles y hablar, es que no hay manera, es que hay que despertarlos. Entonces, yo me gustaría aquí abrir un poco el debate de cómo creéis que podemos trabajar estas mancanzas, diríamos en catalán, que vemos actualmente en el aula a través del deporte, porque al final el deporte, si os fijáis, tiene una gratificación instantánea, es decir, en el momento practico deporte y me siento bien, pero, ostras, yo me canso, o sea, yo me tengo que esforzar muchísimo para llegar a un objetivo que no va a ser en ese momento, sino que va a ser cuando acabe de hacer deporte y luego también a largo plazo, porque llegaré a una vida sana, etcétera. Entonces, yo quería, me interesaría primero que Pedro nos explicara un poco cómo él ha vivido los beneficios de practicar deporte como atleta, para luego verlo en nuestros alumnos. Y luego quería plantearos también esta pregunta de, en esta sociedad con esto, que nos plantea estos retos a nivel de alumnado, porque es así, lo vais a ver, ¿cómo creéis que podemos trabajar los valores del deporte en el aula? Bueno, yo soy Pedro y yo no sé si me consideraría atleta. Sí que es verdad que soy muy deportista y siempre lo he sido, pero vamos, nada cerca así como de alto rendimiento, sino algo como un pasatiempo, pero que sí que ha ocupado siempre un lugar muy importante en mi vida. Y bueno, yo al final, yo estudié ingeniería y cuando estaba estudiando ingeniería fue cuando tuve un poco ese primer contacto con lo que es la educación, donde empecé siendo entrenador de fútbol en el Loreto Abat Oliva y estuve varios años allí. Y lo que era al principio como un trabajo que se adaptaba un poco a mi situación en aquel momento de estudiante, me acabó gustando muchísimo y al final para mí fue una forma de ver muy de cerca pues esos beneficios del deporte, de primera mano, ver cómo el tema del trabajo en equipo, la paciencia y cosas que a lo mejor en el aula pueden hacerse de una forma un poco menos dinámica, pasan a ser algo mucho más entretenido en el campo de juego, en este caso del fútbol. Y yo después muchas de las cosas que pienso como deportista o que he hablado incluso con gente que ha estado pues, en el alto rendimiento, es el tema de desarrollar una constancia, una disciplina, una paciencia también por las cosas que para mí son fundamentales en el aprendizaje. El deporte al final, tú ves cómo, si ves a los niños pues, jugando a fútbol, ves cómo pues, chutan a portería y se equivocan y vuelven a intentarlo y de repente ven que les sale un poco mejor.
Entonces es como que ves muy objetivizado esa mejora y en un corto plazo. Así como cuando tú puedes estar haciendo un problema de matemáticas puede costar más, en el deporte es muy visible. Y hay también algo fundamental que yo veía conmigo y que también me había ayudado durante la carrera al aprendizaje, es el tema de la frustración. Cómo sobrellevar la frustración con el deporte, que al final pues algo como que no salía, seguías siendo insistente y de repente ves que con el tiempo pues empieza a salir. Entonces eso también me parece fundamental. También, como decía Miquel, pues con los estímulos que tenemos hoy en día, algo que es calmado, es una forma de aprender donde los alumnos se les fuerza a que sean pacientes. Entonces, bueno, esa es un poco mi experiencia, así como algo que a mí me llamaba la atención y es que yo pensaba, y yo al final no he estado en el tema de la educación tan de la mano para dedicarme 100% y exclusivamente a ello, pero sin duda, si tuviera que hacer cualquier tipo de clase, en algún momento incorporaría algo, si no fuera deporte, que fuera muy parecido al deporte o que fuera algo muy dinámico. Porque es una forma de que al final tú veas que los alumnos no estén en un momento ahí pues tan sentados aprendiendo y trabajando tanto la cabeza, sino que estén desarrollando la capacidad de pues quizás relacionarse más entre ellos, el trabajo en equipo o cosas que estando así pues más por una tarea que es más estando sentado en un pupitre, para alumnos sobre todo así más pequeños puede ser un poco más complicado de mantener la concentración. Y no sé, para continuar un poco con el debate. Vamos a compartir en esta línea quizá alguna de las personas de la Batoliva que quieran compartir su experiencia también. ¿Quiere alguien? Si no, vamos a... Venga, Judith, empieza tú y luego vamos en orden por aquí. En esta línea que comentaba Pedro, por ejemplo, de cómo te ha ayudado a ti el deporte también en lo académico. Perfecto, pues bueno, yo me llamo Judith, soy jugadora de voleibol desde los 9 años y bueno, por una pequeña lesión a los 16 me convertí en entrenadora. Y una cosa que agradezco mucho, porque gracias a ello he conocido mi vocación como futura maestra. Y una experiencia que realmente me marcó bastante fue mi primer contacto con la resiliencia, que fue en el Campeonato de España de 2023 de voleibol. Fue en diciembre y a mí justamente me operaron el mes de antes. Entonces yo el equipo que llevaba, que justamente fue el primer equipo que cogí, con 16 añitos, pues no las pude llevar. Lo que ocurrió fue un poco de película, digo yo, pero yo creo que es el poder de la motivación. Como yo no pude ir, las niñas tuvieron el primer partido con un entrenador que es compañero mío, que lo hizo súper bien el hombre, pero las niñas no acababan de tener esa motivación, esta seguridad, y vieron que el equipo rival era más fuerte que ellos. Yo no lo creo, yo creo que fue que tenían miedo ante un reto nuevo. Entonces, ese día tenían 2 partidos importantes y lo perdieron. Ante eso me llamó la capitana diciendo que si podía hablar con el equipo para ver qué pasó, o sea, qué pasaba, porque estaban desmotivadas, estaban tristes, porque ellas venían con mucha ilusión. Y bueno, a mí se me ocurrió pues plantarme en Madrid, coger un avión y plantarme allí en Madrid con mis 2 muletas y mi madre comiéndome la cabeza de que no fuera. Bueno, fui al hotel y yo les dije, chicas, ir un momento a recepción porque ha llegado una cosa y tengo que hablar con vosotras. Y bueno, pues la sorpresa era que fui y tuvimos una charla de qué pasaba, que ellas podían con todo, que yo sabía cómo jugaban
y los vídeos que había visto, pues que no era como eran ellas, que ante un reto no se pueden hacer pequeñas, que confiaran en ellas, en las demás. Y bueno, eso cabe decir que los motivó mucho el hecho de que alguien tuviera el tiempo o la molestia de ir y apoyarlas. Sus padres también fueron algunos, y algunos no. Entonces algunas estaban más desmotivadas porque no tenían ese apoyo. Y bueno, quiero decir que se pasaron toda la noche entrenando tácticas, viendo vídeos de jugadoras, pues, haciendo equipo, básicamente, recopilando información y siendo pues, un equipo como eran. Se divertían y llegó el siguiente día, que era la clasificación. Si perdíamos un partido nos íbamos fuera. Pues bueno, a base de mucha motivación, de mucho apoyo, de decirles fallar no importa, lo importante es que estáis aquí, estáis luchándolo, no os tenéis que hacer pequeñas ante los retos, pues conseguimos levantar copa en la Copa de España y bueno, fue como mi primer contacto con la resiliencia de qué tan importante es la motivación para estos niños que están en pleno desarrollo. Y esto luego yo pensé, como futura maestra, si yo veo un niño que tiene adversidades o que tiene un impedimento, ve que un tema le cuesta mucho, hay algunos profesores, por experiencia, que no te hacen este apoyo. Entonces, a mí me gustaría poder poner mi granito de arena y poder ayudar a esos niños a ver que ellos son capaces y que con la motivación correcta pueden desarrollar su mejor versión. Y ya estaría. Hola, bueno, yo me llamo Ariadna y mi experiencia con el deporte empezó cuando era pequeña, que empecé pues primero haciendo natación, pero luego una amiga me dijo que fuera a probar a su equipo de básquet y fui por probar y al final me acabó gustando más y seguí jugando y sigo jugando hasta ahora. Pero hubo un momento en el 2023 que yo tuve un problema y estaba muy débil, entonces yo no podía entrenar, me lo decían los médicos que si seguía así pues tendría que dejar de jugar a básquet y poco a poco pues con ayuda de los demás y con fortaleza pues pude volver y ahora sigo jugando y pues no sé, ya está. Después ya, cuando hablen todos, tendremos un turno para hacer preguntas concretas, pero seguimos ahora con María. Vale, yo soy María y bueno, mi experiencia o trayectoria con el deporte, empecé a los 6 años y bueno, yo hacía multideporte, hacía fútbol, básquet y balonmano. Y nada, al final, bueno, era la única chica en el equipo, todos eran chicos menos yo, y al final me hicieron decantarme por un deporte y elegí el balonmano. Entonces me fui al club de mi pueblo y nada, y súper bien. Bueno, tuve varios entrenadores y ahí crecí, me formé y estando en ese club pues hice muchas amistades como ella, que jugaba con ella, y me hizo vivir también muchas experiencias. Una de las mejores fue que me seleccionaron para la selección catalana, para representar a Cataluña y bueno, fuimos al campeonato de España y quedamos subcampeonas. Y nada, fue de las mejores experiencias de mi vida y luego a los 2 años me volvieron a iba a los entrenos, convocatorias y yo pensaba que ese año también iba a ir y podría vivir otra vez la experiencia, pero en el último entreno y en la última convocatoria nos pusieron así en círculo y solo podían ir 16 y éramos 18. Y yo me pensaba que iba a ir y ahí delante de todas nos dijeron a una compañera y a mí, os descartamos. Y bueno, fue un golpe duro, pero al revés, o sea, no me hizo hundirme, sino fue como una motivación para seguir adelante. Y nada, seguí con mi club súper bien, luego me fichó otro equipo en el que estoy ahora mismo y súper bien porque me han dado la oportunidad de jugar en el primer equipo y estoy muy contenta, la verdad, y espero seguir muchos años más. Y nada, y también, como han explicado antes mis compañeras, también llevo a un equipo de pequeños, he empezado este año
y bueno, me he dado cuenta que tengo que tener mucha paciencia, y formarlos sobre todo como personas, porque deportivamente pues aún son muy pequeños y claro que quiero que jueguen bien, pero les intento enseñar valores, que a veces perdemos un partido y se van todos enfadados y les intento enseñar que no es lo más importante eso. Y nada, estoy muy contenta y gracias, como llevar a este equipo de balonmano es como que me enseña más que lo que quiero de verdad es ser profesora. Y nada, estoy muy contenta y ya está. Bueno, hola, yo soy María, también soy jugadora de balonmano y el balonmano me ha enseñado a confiar mucho en mí y seguir adelante aunque hayan consecuencias o cosas que me impidan ese avance. Empecé jugando a balonmano a los 6 años en el equipo de mi barrio, bueno, de mi pueblo, en un equipo mixto, donde eran todos hombres y yo. Entonces se me hizo un poco pesado porque me costaba mucho seguir adelante. Pero conocí una amiga, porque al cambiarme de cole, una amiga de mi clase también jugaba balonmano, entonces me dijo si quería irme con ella a su club. Y le dije que sí, y entonces me cambié de club al GABA, donde hicimos un equipo muy grande, donde conocí a María. Y pasé una de mis mejores temporadas, donde hicimos mucho compañerismo, fuimos a muchos torneos, jugamos muchos partidos, nos fue todo muy bien. Pero cuando acabó la temporada, la mayoría de mi equipo se fue a otro equipo porque las ficharon en otro equipo. Entonces, relativamente me quedé sola, con muy pocas niñas, y me costó mucho seguir para adelante, ya que mi motivación era, aparte de jugar, estar con mis compañeras, reírme, salir con ellas. Entonces, esta motivación se me fue un poco y el equipo fue tirando para abajo porque las niñas no tenían motivación para seguir, no querían ir a entreno, no se comprometían. Entonces yo soy una persona que cuando me comprometo a una cosa pues quiero hacerlo y quiero seguir. Entonces pues mi equipo no seguía y a mí me frustró mucho y yo llegó un momento que decidí dejar el balonmano, pero al hablar con mi entrenador me dijo que no podía hacer esto porque si es el deporte de tu vida y es lo que te hace feliz, no puede ser que te haga pues dejarlo. Entonces decidí seguir hasta que acabó la temporada y al acabar la temporada mi club me llamó para jugar en el primer equipo. Entonces ahora actualmente estoy jugando en el primer equipo de mi club y estoy súper contenta y muy motivada a seguir. Miquel, ahora tú eres ya profesor de educación primaria, has sido alumno de la universidad y te has formado también en el campo psicológico. ¿Cómo crees tú que puede ayudar a estos niños que tú tienes a día de hoy en clase, que tú mismo hayas hecho deporte o que te hayas formado con las virtudes que te ha enseñado el deporte? Bueno, pues yo pienso que es muy claro que el hecho, por ejemplo, ¿te refieres a que yo haya hecho deporte? Sí, el mismo hecho de que tú te has formado y has aprendido unas virtudes con el deporte, ¿influye en tu manera de enfrentarte a las clases? Sí, porque al final aquí yo creo que hay dos aspectos muy importantes, que es tú tienes una formación a mí tengo una formación que me permite saber que el deporte es algo esencial en la vida del ser humano y que aporta muchísimos beneficios, pero es que aparte de la formación yo tengo esa experiencia. O sea, yo tengo esa experiencia de ver cómo muchos aspectos de mi vida han cambiado a través del hecho de practicar deporte. Pienso que esto sí que ayuda mucho en el aula, porque al final los alumnos, para los alumnos nosotros somos un referente y tienen diferentes referentes, pues los padres, los profesores. El hecho de que uno de tus referentes, de una persona con la que pasas tanto tiempo, porque al final estás todo el día con diferentes profesores, que veas que ese profesor practica deporte y que ese profesor te hable de los beneficios que aporta a tu vida el deporte, yo pienso que es clave. O sea, es clave porque al final no es tanto que al final el profesor te coja y te diga, vale, tienes que practicar deporte
porque esto es así, porque hay una asignatura que se llama educación física y porque tal. En cambio, cuando tú ves que al final tu referente tiene una experiencia de vida en la que ha incluido el deporte y ha tenido grandes beneficios en su vida, pienso que es una vía mucho más fácil, ¿no?, como de enganchar, digamos, entre comillas, a tus alumnos al deporte y de que vean realmente que es algo bueno. Pues esto al final, en una base más experiencial, digamos, de tu profesor, que en una base más curricular de decir, oye, mira, pues tienes que aprender a hacer básquet porque está en el currículo. O sea, que va un poco también en nuestro ser modelos, ¿no?, de alguna manera, aún Sí. sin quererlo, porque van a mirar en ti precisamente cosas que luego predicamos en la escuela. Y Pedro, para ser atleta, tú seguro que has tenido que afrontar muchas dificultades. Ellas han hablado también en todos los casos de alguna dificultad que han superado. ¿Cómo crees tú que eso ha forjado también tu carácter? El hecho de practicar atletismo y enfrentarte también a la tarea educativa. O sea, una de las cosas que me había gustado mucho que ha dicho María es el tema del compromiso. Que yo, por ejemplo, una vez jugando a fútbol sala, tuve un esguince como muy fuerte y estuve realmente hasta que no me recuperé a correr bien, estuve como un año. Y para mí fue como tener como algo que cuando me despierto va a estar ahí, un problema, y que voy a tener que estar constantemente, y algo considerado como hoy en día a largo plazo, ¿no?, un año, pues trabajándolo. Entonces es como, literalmente es como el proceso de aprendizaje, de que pues va a ser algo de cada día, va a ser poco a poco y tienes que desarrollar la paciencia. Y al final ese compromiso a mí me parece clave, hilando un poco con lo que decía Miquel al principio, de que los alumnos que hoy os vais a encontrar en las aulas son alumnos muy impacientes, son alumnos igual que nosotros, de hecho ahora mismo, que si hubiéramos nacido hace 30 años. Pues alumnos muy impacientes, con muchos más problemas de concentración y con mucha más dificultad para concentrarse en una determinada cosa y tener constancia con una cosa. Entonces para mí es fundamental ese compromiso con una cierta cosa. Pues muchísimas gracias. Y ya para cerrar, teníamos algunos deportistas que también, algunos en la clase. De las aulas. Y nada, el 1%, que es la portada, que ya os la hemos mostrado antes, que lo hemos hecho a través de un poco de diseño gráfico. Bueno, una afición. Bueno, y por último ya el resultado, ¿no?, el final. Os voy a hacer un pequeño resumen, ¿vale? No, desde ahí no lo vais a poder leer porque no se aprecia, pero si os pasan las diapositivas, pues podréis leerlo detenidamente en vuestras casas o en el aula o como queráis. Y bueno, pues este es el primer capítulo, ¿no?, del libro que hemos hecho. Esto le falta ponerle el formato que os hemos enseñado antes y bueno, si se nos da la oportunidad de publicarlo como libro aparte, nos gustaría hacerlo como una especie de libro de barco de vapor. No sé si vosotros habéis tenido ese tipo de libros en vuestra infancia, pero bueno, ese era el tipo de formato que queríamos aportar. Y nada, pues en resumen, habla de Federico, de un día de lluvia, que le viene a recoger su abuelo para llevarle a clase. Y bueno, pues como es un día lluvioso, pues siempre ocurren los problemas, ¿no?, del día a día, de pues se forma un atasco, que si voy a llegar tarde a clase, que al final me van a reñir en clase porque llego tarde, ¿no? Y el abuelo pues intenta ser cauto, ¿no?, y parar en los semáforos, dejar que pase la gente en los pasos de cebra. Entonces Federico llega enfadado a clase y le pregunta a la profesora, ¿no?, que no entiende por qué mi abuelo se tiene que parar en todos los sitios, no lo entiendo. Y bueno, pues la profesora le explica, ¿no? En este caso, la figura que queríamos coger como representante de estos deportistas resilientes, ¿no?, es a Carlos Sainz padre. Hago la aclaración porque sé que existe también Carlos Sainz hijo, que es el que pilota ahora en la Fórmula 1, que es un poquito más actualmente más conocido, pero hablamos de Carlos Sainz padre, que bueno, pues intentaba tiene cuidado con su coche, bueno, porque
corría en carreras de Dakar, en los desiertos, y bueno, pues una avería en medio del desierto pues tiene que ser difícil de arreglar, ¿no? Y bueno, pues al final Federico comprende, ¿no?, que el mensaje que le quería dar su abuelo con parar en los semáforos, con dejar que pasase la gente en los pasos de cebra, era por su propia seguridad, porque le quiere, ¿no? Y bueno, pues este sería como el primer capítulo. Hay muchos más personajes deportistas célebres, otros menos conocidos, pero que tienen una historia apasionante. Y bueno, yo os animo, ya dándos este preludio, que cuando tengamos ya todo maquetado, ya todo hecho, publicado, incluso cuando ya os lo podamos compartir, que le echéis un ojo. Y acabar, bueno, con una frase de Boris Cyrulnik, que no sé cómo se pronuncia, perdonadme, que es neurólogo y psiquiatra francés, y comenta que la resiliencia es más que resistir, es también aprender a vivir, ¿no? Que es lo que decimos, el día a día, los retos que nos supone seguir adelante como personas. Y bueno, yo me gustaría hacer un comentario ya personal, ¿no? Que abracemos nuestro trabajo, que como dice Gloria, nuestro trabajo es el más bonito del mundo, que nos permite cambiar el mundo y que nada, que es mucho más fácil criar niños fuertes que arreglar adultos rotos. Muchas gracias. Si tenéis alguna duda sobre todo lo que os he comentado, bueno, pues nada, muchas gracias. Disfruta del día.